Sean bienvenidos, Dios me los bendiga. Les saluda a su servidor, el pastor Jesús García. No solamente saludamos a toda esta maravillosa audiencia presencial, pero a ustedes también que nos acompañan a través de los medios virtuales. Un fuerte aplauso, mis amados. Gloria al nombre del Señor. Podemos decir, ¿quién vive? Y a su nombre, gloria. Damos gracias a Dios y una cordial bienvenida. Y les damos un saludo muy especial porque sabemos que el tiempo es apremiante. Dice el Señor que los días son cortos, que los tiempos son malos y que lejos de mejorar estamos empeorando, pero damos gracias a Dios que el Señor nos fortalece, nos reanima, nos da de su gracia, nos llena de su presencia, de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para guiarnos, para dirigirnos y hacernos hacer su voluntad. Bueno, en esta hora queremos traer una reflexión bíblica con el tema Aprendiendo a caminar con Dios. Ustedes como padres se recordarán cuando sus hijos empezaban a caminar. No me digan porque muchos de ellos se cayeron, ¿verdad? La mía también se cayó y después ya caminaba, parecía Spider-Woman ahí pegadita a la pared, no quería ni separarse, ¿verdad? Porque tenía miedo que no hubiera nada que lo pudiera ayudar para no caer. Y es cierto, a veces tenemos algunas caídas, pero conforme vamos creciendo, conforme vamos ejercitando, conforme vamos desarrollando, ¿qué dice? Nuestros músculos, ¿qué? Aprendemos a caminar. Si esto es en el plano natural, ¿cuánto más nosotros, los hijos de Dios, debemos aprender a caminar con Dios? ¿Quién quiere acompañarme en esta reflexión? ¿Amén, hermanos? Muy bien. Voy a utilizar el pasaje de Mateo 7, versos 13 y verso 14 que dice: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Mateo 7, versos 13 y verso 14. Pero viene una pregunta enseguida. ¿A qué se refiere ese de camino angosto, camino estrecho? Bueno, es el camino que ha sido comprimido, ha sido reducido, es un lugar apartado, apretado y muchas veces está entre rocas elevadas. Es decir, esos lugares que a veces nos ponen nerviosos, decimos, ¿y ahora dónde estoy? ¿Cómo voy a salir de aquí? Ese es el camino que nosotros debemos aprender, que los caminos del Señor son camino estrecho. ¿Qué es el caminar con Dios? Caminar con Cristo. ¿Y qué significa esto, Pastor García? Bueno, veamos algunas sencillas reflexiones. Existen varias maneras, varias características que nos pueden ayudar a entender mejor qué significa aprendiendo a caminar con Dios. Bueno, encontré en Amós 3:3 lo siguiente. Dice una pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Esto se aplica a muchos aspectos, aún en el aspecto de relaciones. Uno puede pensar, por ejemplo, en los matrimonios, uno puede pensar, qué diferente es uno del otro. Pero en el diario caminar, a través de los años de matrimonio, a veces como que se asemejan mucho y los dos se ponen de acuerdo en todas las decisiones. ¿Dicen amén los matrimonios? Amén, ¿verdad? Y aún en el aspecto de amistad, tenemos que saber que a veces las amistades nos sentimos tan estrechos que podemos decir, wow, tienen el mismo pensamiento, tienen el mismo ejemplo. Y si lo vemos en el aspecto negativo, piensa tu amigo o amiga. También, ¿verdad? ¿Cómo puede alguien estar junto, vivir junto, caminar junto por años y no estar de acuerdo en algo? Algo está mal, ¿verdad? O son iguales los dos de mentirosos, o son iguales los dos de ¿cómo se dice? De unidos, de fuertes, de sinceros, o son iguales los dos de honrosos. ¿Por qué? Porque van a caminar y estar de acuerdo. Eso lo vamos a encontrar a través de la experiencia de relaciones. Esto significa que la naturaleza de mi vida ha sido cambiada y ha sido llevada en armonía. ¿Para qué? Para ir creciendo para con Dios. Amén, a través de su palabra. Dios no ha sido conformado al hombre, sino el hombre
ha sido conformado a Dios. Repito, sí, el caminar con Dios significa que hemos sido nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido reconciliados con Dios. Esto nos hace pensar lo siguiente: el caminar con Dios implica una correspondencia de su naturaleza. Cuando digo naturaleza, por ejemplo, ¿Dios qué es? Diga, fuerte. ¿Qué es? Dios es espíritu, pero también alguien dijo ahí por ahí, Dios es luz. La naturaleza de Dios, que es Dios, es luz. No tiene comunión la luz con las tinieblas. Y creo que hay un himno por ahí, los músicos han de saber, ¿verdad? Que dice, llegó la luz y las tinieblas huyeron y desapareció, ¿verdad? Como decimos, ¿verdad? Ningún pecador puede decir, yo camino con Dios. Por favor. Alguien dijo en la escuela dominical que cuando llegan las reuniones y alguien dice, ¿quién vive? Y nadie responde, decimos, esta congregación está muerta. ¿Quién vive? ¡Ay, por fin! Ya están despertando, gloria a Dios, ¿verdad? Ya estamos, dijo el otro, ¿verdad? No hay combinación, no hay relación, no hay comunión. Dios aborrece el pecado, sí, es una gran verdad, pero Dios ama al pecador, de los cuales tú y yo fuimos un día, ¿verdad? Es el pecado lo que es la consecuencia de esa separación. Cuando Adán pecó, ¿qué hizo? Se escondió ¿de qué? De la presencia de Dios. ¿Dónde? Entre los árboles del huerto, y no quería ser visto. ¿Cómo puede un hombre esconderse de la presencia de Dios? No podemos. Cuando Dios le dijo, ¿dónde estás, Adán? Aquí estoy. ¿Y por qué te escondiste? Porque tuve miedo cuando me hablaste. ¿Y quién te dijo que había temor en tu vida? Si siempre hemos caminado, siempre hemos hablado, siempre hemos tenido o hemos tenido una comunión muy cerca y ahora te has escondido. ¿Cuál fue el resultado? El pecado. Un caminar con Dios es una prueba de que el pecado ha sido colocado lejos de nosotros, hermano. Para esto nos lleva al siguiente punto. El caminar con Dios implica que existe una correcta actitud moral. Y esto es muy importante porque hay valores. Y hay valores, por ejemplo, en el plano terrenal, donde podemos decir hay valores morales, valores de honestidad, valores de respeto, valores de todo tipo de índole. Aún en las familias. La familia, aunque esté muy grande la familia, existen valores que no podíamos romper así de tan fácil. La unidad familiar es un valor muy grande. Dios no camina fuera del camino de su santidad, se los puedo asegurar. Porque Él es santo, dice Pedro, ¿verdad? Sé santo como vuestro Padre Celestial es santo, gloria a Dios. El caminar con Dios significa que nosotros cesamos de andar nuestros caminos, nuestros propios caminos, que nosotros abandonamos el camino del mundo. A ver, ¿qué significa esto? Bueno, no podemos estar gozándonos en el mundo y el fin de semana golpes de pecho y perdóname y ruega por nosotros. No, hermanos. O somos hijos de Dios o no podemos andar en las dos aguas. Amén, hermanos. Significa que hemos sido hechos aptos a través de su santidad de Dios para empezar a caminar a partir del día que le conocimos. ¿Cuántos años han pasado en mi vida? Y yo le doy gracias a Dios, porque a través de los años he visto cómo Dios me ha guardado y luego ahora mi familia hemos sido guardados y ahora nuestros hijos están siendo guardados. Bendito sea el Señor. Eso es lo que nos llena de fe, de esperanza para no desmayar nunca. Para ello quiero que veamos el otro punto. El caminar con Dios significa rendir nuestra voluntad. El problema del hombre, cuando digo hombre, género humano, hombre y mujer, es que no queremos ceder, hermanos. Somos bien
firmes. No, así soy yo y así me muero. No, hermano, tranquilo. Hay que rendir nuestra voluntad a Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Hay que humillarnos delante de Dios. Hay que decirle, Señor, deja a un lado mi ego o mi nombre, mi orgullo de mi nombre. Es que nosotros no, disculpen los hermanos García, es que los García somos así y así nos vamos a morir. Ni un amén de los García, ¿verdad? Pero así somos. Pero cuando venimos al Señor, ¿qué tuvimos que hacer? Rendir nuestra voluntad, humillarnos ante el Señor y decirle, Señor, aquí estamos, dejo a un lado todo egoísmo, todo orgullo, todo ego, todo el yo. Y a algunos hermanos les voy a cambiar el nombre porque yo hice esto, yo hice el otro, yo gané esto, yo alcancé a 100 almas y nomás alcanzó una. Tranquilos, hermanos, no le exageremos tampoco, ¿verdad? Rendir la voluntad de Dios es lo más lindo. Dios no forzará su presencia a nadie. Todos aquellos que le queramos recibir, Él va a penetrar en cada corazón. Mire cómo dice Hebreos 17. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí. Hebreos 10:7. ¿Y sabe una cosa? Y eso tuvo su cumplimiento profético. Vino el Señor ¿a qué? A hacer la voluntad del Padre. Y que Él se deleitó en llevar a cabo su voluntad agradable, pero también perfecta. Mire cómo dice el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Quiere decir que el hacer la voluntad de Dios es lo más maravilloso. ¿O no se ha sentido contento cuando usted hace algo para Dios, para el reino? Ya sea que ayude a alguien, ya sea que a través de su consejo sea fortalecido, ya sea que alguien se beneficie cuando usted da una palabra a través de la Santa Biblia. ¿Cómo se siente? ¡Ay, qué lindo me siento que hice la voluntad que Dios me puso en mi corazón! Así lo dice Filipenses, Dios pone el querer por el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Démosle un aplauso al Señor por lo menos, hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pero para ello debe existir una disposición, una prontitud, una diligencia de nuestra parte para tomar su yugo sobre cada uno de nosotros. En Mateo 11:29 nos recuerda y nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bendito sea el Señor. Mateo 11:29. Quiere decir que el Señor nos invita, que aprendamos de Él, su humildad, su sencillez, su rendición a su Padre Celestial. ¿Y sabe qué va a suceder? Dios nos va a dar las fuerzas. Cada día, Dios va a poner esa fortaleza en cada uno de nosotros. Pero el tomar el yugo de Cristo sobre nosotros nos habilita a llevar a cabo lo que Dios quiere que nosotros hagamos para Él. Y que lo hagamos con una disposición y una actitud correcta. Porque usted puede ser el más profesional, pero si no tiene la actitud, Dios no se va a agradar. Y si tiene una actitud incorrecta, mucho menos. Pero dice, al humilde, al sencillo, lo ve de cerca y el Señor se inclina en su rostro y nos escucha. Bendito sea el Señor. Pero tengo buenas noticias para ustedes, pueblo. También el caminar con Dios implica comunión espiritual. ¡Wow! Bueno, la palabra caminar implica un progreso continuo. No es una carrera, no es un salto, no es una racha acelerada, sino un continuo y firme condición en el caminar en dirección hacia adelante. Y sabe que ese caminar continuo, ese progreso, nos va a hacer crecer en su gracia también.
¿Qué dice el escritor en el libro, en el Evangelio de San Lucas? Y Dios, ¿qué dice? Crecía, ¿qué? En estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Cuántos hemos crecido en esas relaciones, hermano? O usted es un cristiano que no habla a ningún inconverso, a alguien que no conoce a Dios, porque usted es muy santo, muy santa. No, hermano. Dios nos puso en este mundo ¿para qué? Para hacer sal, para poder sazonar, para poder poner el ejemplo y otros también se interesen. Me dio gusto el día de ayer, ojalá que no lo vayan a oír los hermanos. Fuimos a comer a un lugar que muy querido por cierto hermano que tengo aquí a la par. Y el señor que estaba cocinando reconoció a un hermano y lo saludó de lejos. Y le dice, hermano, Dios le bendiga. Y el hermano dijo, ¿usted trabaja aquí? Dijo, sí, aquí yo trabajo. Ah, bueno. Y yo dije, bueno, qué bueno, ¿verdad? Conocer a alguien conocido. A ver si un día voy a tu restaurante y algún equipo, ¿verdad? De aquí, de los que trabajan aquí o de los que tienen lugares así de comida. Y cuando ya vino para acá, dice, aquí vengo a saludarlos, pero no vengo solo, por favor. Nos trajo una papa tan sabrosa. Y luego unos entries de camarón y de onion rings y de salsas y wow, antes de empezar a comer, imagínense. Ay, hasta se me hizo las glándulas aquí, se me pusieron tristes las glándulas salivales, ¿verdad? Pero fue un manjar que comimos, hermano. Y luego ya vino nuestro platillo favorito. ¿Qué significa esto, hermano? Que crecemos cuando nos alimentamos, cuando nos respondemos, cuando nos ejercitamos. Y crecemos en estatura, pero que crecemos en gracia para con Dios, pero también en las relaciones. Qué bonito que la gente nos reconozca y diga, ah, él es pastor, ah, él es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Dicen amén los hermanos. Eso implica comunión espiritual. Siguiente, el caminar con Dios implica crecimiento en el conocimiento de Dios. Y yo me hago la pregunta, ¿pero cómo vamos a crecer en el conocimiento de Dios si no viene la enseñanza de escuela dominical? Si no viene el discipulado, ahora se llama discipulado Nazarene Discipleship International, el discipulado nazareno internacional. Véngase a las 12 del mediodía. Amén, hermanos. Y aprendamos los principios, lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Mientras que una cosa es hablar acerca de Dios o razonar acerca de Dios y otra cosa es poder conocer a través de su palabra lo que Dios nos dijo. Algo que aprendí el día de ayer, ¿verdad? Con la invitada especial, es que dice, ¿cuántas veces Pedro negó a Jesús? 3 veces. Y es interesante que el Señor también le dijo a Pedro, le hizo a Pedro una pregunta en el libro de San Juan, capítulo 21. Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Y Pedro dijo con mucha seguridad, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y caminando un poquito más adelante y voltea al Señor, le dice, Pedro, ¿me amas de veras? Y ya como que Pedro ¿por qué me diría otra vez? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y luego, ¿qué dice? Y volteándose le dice, bueno, apacienta mis ovejas. Y luego le dice, Pedro, ¿verdaderamente me amas? Y ya como que dijo, ya el Señor ya me agarró en curva. Señor, tú sabes todas las cosas. Porque así como Pedro negó al Señor Jesucristo, él tuvo que afirmarle 3 veces que verdaderamente sí lo amaba. Lo amaba en el amor fraternal, primero. En la segunda vez le amaba en el amor filial. Pero cuando le dijo, Pedro, ¿me amas en el amor ágape? Ahí ya no pudo. Porque es un amor más sublime, más profundo, más santo. Eso debe ser esa relación. Es como los matrimonios. Si usted recibe esta pregunta de su esposa, ¿me amas, amorcito? Pues no te doy los cheques cada 15 días. Eso no es decirle que le ama.
Ellas quieren oír de sus labios. Y en inglés se oye muy frío. I love you. No. Es como cuando ofende. I'm sorry. No se oye tan bonito como en español. Perdóname. Te ofendí, te hice sentir mal. Pero cuando usted se voltea a su amada esposa y le dice, verdaderamente sí que te amo. Ay, hasta la esposa se estremece, ¿verdad? Y le hace su comida favorita el día siguiente. ¿Por qué? Porque siente de parte de su amada o de parte de su amado que lo ama, que se interesa, que está preocupado o preocupada por ella. Y que cuando algo no se siente bien, usted está dispuesta a atenderle también de la misma manera que somos atendidos cuando nosotros los varones estamos enfermos. Dicen amén los hermanos. Amén, gloria a Dios. Así es que esto es el lado práctico, hermano. El lado experimental de la vida cristiana, el crecimiento. Si nosotros vamos a conocer a Dios, entonces debemos caminar con Él. Entre más caminemos con Él, más profundo será nuestro conocimiento de Dios. ¿Hay alguien que reciba una llamada de su esposa o de su esposo y usted le hace la pregunta, ¿quién es? ¿Quién me habla? ¿Verdad que no? Y hay de aquel que diga, ¿quién es? Porque hermano, hermana, santo, ¿cómo le va a ir? Prepare la bañera porque ahí va a dormir, ¿verdad? Y vale más que sea de tubo, ¿verdad? Para que no se vaya a caer. Pero déjeme decirle, hermanos, ¿por qué? Porque continuamente, ¿qué? Estamos en comunión con Él o con ella, dependiendo, ¿verdad? Quién sea. Ya sé que está pensando. No, pero en mi móvil ahí dice el nombre y por eso no me puedo equivocar. Pero si está manejando y de repente entra la llamada y le dice, te estoy llamando, ¿quién eres? A ver, ¿cuándo nací? Dime la clave, dime el password. Hermano, por favor. Muchas personas, y lo digo a usted también, amigo, amiga, cuando Dios nos habla, debemos que estar familiarizados, acostumbrados. Hemos aprendido a oír la voz de Dios. Pero si nunca lee la Biblia, si nunca ora, si nunca habla con Dios, ¿cómo va a saber si Dios le está hablando? Tengamos cuidado. Siguiente. El caminar con Dios nos asegura protección. Diga protección. Dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aleluya. Si hay algo que nos llena de confianza, de fortaleza, es que Él nos protege siempre, hermanos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos protege. Bendito sea el Señor. Nada puede dañar al hombre, al género humano, hombre y mujer, que tenga al Señor nuestro Dios a su mano derecha. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está afuera. Si eso fuera la situación, hermanos, qué triste va a ser nuestro fin. Seremos presa fácil del enemigo, hermanos. También el caminar con Dios trae como consecuencia el testificar para Dios. ¿Cuántos nos gusta hablar? A todos, ¿verdad? Pero ¿cuánto nos gusta compartir las buenas nuevas a otros? El plan de salvación, un versículo de la palabra de Dios, un testimonio que usted le haya sido de edificación y decir, mira, yo tuve esta experiencia, pero Dios me ayudó en esto y en esto. Y cuando usted lo comparte, la gente lo escucha y crean, va a tener su efecto un día muy cercano. Hay que testificar de Dios, hermano. Antes que podamos testificar acerca de Dios, primero tenemos que aprender a caminar con Dios. Debe existir algo que preceda al servicio. La gran carencia en el evangelismo moderno es la vida personal y abundante que se obtiene cuando aprendemos a caminar con Dios día tras día. Jesús, aún el diablo, lo declaró
¿cuál debía ser el orden correcto? ¿Se acuerdan cuando estuvo Jesús siendo tentado? Allá en el desierto, que dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces el diablo salía huyendo. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cuando aprendemos a confiar, a testificar, Él es nuestra protección, Él nuestro ayudador, Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Concluyamos este pensamiento con esto. Debe existir, hermano, una verdadera adoración a Dios antes que empezamos a iniciar al servicio de Dios. Muchos quieren hacer alguna forma, ayudar, servir, tener un ministerio o hacer algo para Dios. Pero antes de empezar a servir, enseñémonos a ser verdaderos adoradores. Cuando uno aprende a adorar al Señor primero, el servir es algo que nace en el corazón de uno. Donde quiera que vayamos, servir debe ser un estilo de vida, hermanos. Que nos conozcan a la iglesia de Hathorne como una iglesia que le guste servir. Yo me llené de gozo porque no soy tan rápido para cargar sillas el día del evento que estuvimos aquí al aire libre, pero yo miraba que hasta las hermanas estaban sirviendo. Algunas corrían, pero no todas, ¿verdad? Pero quiero decir, hermanos, que Dios, dije, Señor, gracias, porque aún los hombres y las mujeres te sirven con amor. Y a pesar de que estaba el frío fuerte, hermanos, pudimos hacer la obra del Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias, damos al Señor. Esto nos va a llevar a la conclusión. Gracias a Dios que hemos encontrado el camino. ¿Y quién es? Cristo Jesús. Y habiéndolo hallado, ahora debemos caminar ese sendero que Dios nos ha trazado. El apóstol Pablo exhortó en Efesios 4:1 lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados. Esa debe ser nuestra actitud. Debemos caminar como ¿qué? Como es digno de nuestra vocación. Nadie que ha sido llamado por Dios, nadie que ha sido salvo por el Señor va a ser indigno. Va a ser alguien que ofenda la santidad de Dios de una manera incorrecta. Al contrario, va a ayudar ¿para qué? Para que lo que hagamos ponga al Señor el honor, la gloria y la alabanza. Y nosotros, mire, hasta los apóstoles, cuando eran presos, cuando eran azotados, cuando eran golpeados, ¿qué dice? Y cuando salían de los azotes, y les daban 40 azotes menos uno, dice, salían de las prisiones todos lacerados, todos lastimados, y decían, gracias, Señor, porque hemos sido dignos de afrentar el nombre de Jesús. ¿Tú te sientes digno, digna, hermana? O a veces nos sentimos tan orgullosos que decimos, ay, yo ya no voy a esa iglesia porque nadie me saludó y ahora me voy de aquí. No, hermano, eso no es para que tú te vayas de la iglesia, es para que digas, Señor, yo no busco a la amistad, no busco a las personas, busco ¿quién? Recibir primeramente, dar adoración a Dios y empezar a ¿qué? A adorarle y luego estar dispuesto y dispuesta ¿a qué? A servirle a Él. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Una cosa es encontrar el camino y otra cosa será caminar en el camino. Ese es el aspecto en el cual el cristianismo de nuestra generación muchas veces hemos fallado. Muchos saben cómo caminar el camino, pero no caminan. Pero cuando sabemos a través de la palabra de Dios cómo debemos caminar, decimos, gracias, Señor, porque ahora tú me has enseñado cómo debo caminar cada día. Y no es que usted va a andar en el aire, hermano, no. Bien puestos los pies en la tierra, pero bien sencillos, bien amables, bien corteses y dignos de poder decir, soy un hijo o soy una hija de Dios. Y tú, amiga, ¿estás también dispuesto a caminar con el Señor? Yo te invito para que lo consideres seriamente. Y esto nos va a ayudar ¿a qué?
a que pongamos el nombre del Señor en alto. Amén, hermanos. Ayúdenme a orar en esta hora para que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Señor, te damos muchas gracias porque no solamente nos has dado el privilegio de estar en tu casa de oración, pero también nos has dado la oportunidad de poder compartir tu palabra a muchas vidas, muchos corazones que hoy se van a beneficiar a través de esta enseñanza, de esta reflexión bíblica. Pedimos que les bendigas, que les fortalezcas, pero sobre todo les llenes de tu Santo Espíritu cada día. Muchas gracias porque no solamente a través de tu palabra, como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muchas gracias por ser esa luz y por guiarnos cada día. Te pedimos, Señor, que nos guardes en el hueco de tu mano, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora les quiero invitar cordialmente para que sigamos adorando a nuestro Señor a través de nuestras donaciones. Simplemente puede bajar la aplicación Zelle o a través de su banco y enviarlo a hawthornenass@gmail.com. Otra vez, hawthornenass@gmail.com. Hola, Iglesia. Hello, friends. I encourage you to stay in touch. We have our Instagram page at HawthorneNass, YouTube page at HawthorneNass, and Facebook page at HawthorneNass. Thank you. Don't forget to like, subscribe, and we'll stay in touch. See you soon.